Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Qué maravilloso poder estar aquí a través de esta pantalla televisiva del canal 21, aquí en el estado Táchira, la ciudad de San Cristóbal, y donde Dios tenga pues a bien llevar esta señal. Queremos saludar a todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todo el cuerpo de Cristo extendido aquí en este estado, y bueno, donde nos puedan oír, nos puedan percibir, ¿sí? Un saludo fraternal, deseándoles siempre lo mejor, confesando pues, como dice la Escritura, Gálatas 3:9, dice, y los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y es muy importante saber por qué, o sea, qué clase de fe y por qué se dice esa palabra, ¿sí? Porque Abraham creyó sin haberse circuncidado, o sea, sin haber entrado a la fe de obras, ¿sí? A la fe de obras, sino la fe que es don de Dios, ¿sí? O sea, Abraham fue el primero que creyó que Cristo estaba en él, o que Cristo iba a estar en él, ¿sí? Se comenzó a dársele esa luz, esa revelación. ¿Por qué? Porque él creyó en la fe que es don de Dios, y la fe que es don de Dios es revelada por Dios después de que se nos revela que Cristo en nosotros es la esperanza de formar a Cristo hasta la estatura de varón perfecto, o sea, hasta convertirse en la misma imagen del nuevo hombre creado según Dios, el postrer Adán, Jesucristo hombre, ¿sí? Eso es una identidad, esa es la identidad, ¿sí? No una, porque entonces aprobaríamos varias. Esa es la identidad verdadera, la identidad de gloria. Antes, en el antiguo pacto, se nos quedó la costumbre, ¿no? Usted va por allá a los círculos religiosos, o si usted ha sido formado por alguna religión tradicional, llámese como se llame, a usted lo comparan con el Adán de antes de la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dicen que está destituido, no hay ni uno justo, todos somos pecadores, llagas podridas, trapos de inmundicia, ¿sí? Y lo comparan con el Adán que cayó por desobediencia, al cual usted no lo incitó a que desobedeciera, pero él sí lo condenó a estar separado de Dios, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz. Lo que pasa es que la religión o la apostasía, ¿sí? El evangelio del error, hizo como si la cruz no hubiera vencido a nadie, ni hubiera destruido el pecado, ni a Satanás, ni las enfermedades, ni las maldiciones, ni a los demonios, etcétera, y como si la cruz hubiera sido un evento, como alguna cosita ahí sin valor, ¿sí? Y menospreciaron y pisotearon la sangre del pacto. Entonces lo siguieron comparando a usted y a mí con ese Adán que había caído, pero no se dan cuenta, porque dice que esto es revelado por el Espíritu, o sea, por la fe que iba a ser revelada, que es don de Dios, la que creyó Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham creyó que había una fe que es don de Dios, que es por creer, que se activa porque Dios está en nosotros. Y esa fe revela que después de la cruz está el postrer Adán, Jesucristo. El postrer y último Adán, Jesucristo hombre, ¿sí? ¿Por qué hombre? Porque se encarna en tu vida por medio de su Espíritu. Entonces ya no vives tú, sino vive Él, ¿sí? No obras tú, sino la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, así como se identificaba nuestra mente fácilmente, porque habíamos sido instruidos según el error, el evangelio del error, que es la apostasía, haber metido la ley a los gentiles por parte de Pedro. Eso está en Gálatas 2, del 1 al 14, y de los otros apóstoles la circuncisión, se nos introdujo. Como ellos se conocían según la carne, pues se nos introdujo a conocernos según el primer Adán, que es la carne, porque dice que primero fue lo carnal, y sale Adán ahí, el primer Adán. Y luego lo espiritual, o sea, Jesucristo. O sea, el espíritu vivificante al cual tú tienes que formar en ti, que es la estatura de varón perfecto, hasta que Cristo sea formado, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían caído del conocimiento. Recuerde que cuando usted es dedicado,
¿sí? O el Espíritu le ha puesto necesidad, ¿sí? Y dice, y les pondré necesidad. ¿Necesidad de qué? De escudriñar lo más profundo del Espíritu de Dios y compartirlo, ¿sí? Ay de mí, dice el apóstol, si yo no predico el Evangelio del reino de los cielos. Entonces esa necesidad trae consigo pues el entendimiento de la mente de Cristo, porque alumbra los ojos del entendimiento. Entonces comenzamos a ver la vida, ¿sí? La vida que estaba en misterio, ¿sí? Porque siempre hablamos de que el misterio de la mente de Cristo quedó plasmado por puño del apóstol Pablo en 14 cartas, ¿sí? Las cartas de Romanos a Hebreos. Y podemos decir que ese es el evangelio del nuevo pacto. No hay otro evangelio, las otras cartas pues son añadidas, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos junto con el libro de los Hechos. Y la escritura es todo lo que quedó en el antiguo pacto, lo que se cumplió, que dice Lucas, que Jesús le dice a los discípulos camino de Emaús: era necesario que se cumpliera de mí lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos, o sea, toda la escritura del antiguo pacto. Aunque sabemos que tanto la ley como la gracia es letra, hasta que viene la mente de Cristo, ¿sí? Jesucristo mismo en la mente, y comienza a separar el evangelio de la verdad del evangelio del error, a trazar la línea de la verdad, la cual se le pidió a Timoteo, y a explicar el misterio, ¿sí? Por eso estamos hablando estas cositas que pueden interesar si usted está con esa necesidad que pone el Espíritu. Entonces, ese conocimiento que tú vas recibiendo, Pablo le llamó el revestimiento de Cristo. O sea, prácticamente conocer el Evangelio en misterio es sentirse revestido de Cristo. ¿Por qué? Porque te da armas, ¿sí? Para que vivas reinando. ¿Y cuánto más reinarán en Cristo? En vida en Cristo, ¿sí? Dice para el nuevo pacto. O sea, también podemos entender a raíz de eso por qué, digamos, el ladrón de la cruz le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el reino, ¿sí? Entonces el reino es ahora en este cuerpo, ¿sí? Ahora se vive en este cuerpo, ¿sí? Que es reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque renovó la mente, el entendimiento, y ahora se sujeta a la mente de Cristo, que es el Espíritu que gobierna, que es el jinete de este templo físico. Entonces, ¿qué sucede? Nos da a entender ahí en ese relato que el ladrón no iba a poder vivir el reino porque iba a salir de este cuerpo. Recuerde que estaba crucificado, le quedaban pocas horas, pero le promete el paraíso, porque el paraíso es la nube de testigos cuando se sale de este cuerpo, ¿sí? Esa nube de presencia, ¿sí? Esa nube del Espíritu de Dios, la cual está en sus hijos, ¿sí? En los hijos que caminan de acuerdo al conocimiento pleno, que es lo que queremos pues alcanzar, ¿no? Que la sabiduría predestinada. Recuerde que pues este programa, no hablamos de sabiduría predestinada, es que esa sabiduría tú ya la tienes. O sea, nosotros no te estamos dando nada, te estamos haciendo recordar. Yo siempre lo he dicho, que el Espíritu nos hace recordar, porque esa sabiduría ya se nos dio desde antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, dice que el que viene a mí aprendió de mi Padre, ¿sí? Aprendió de mi Padre. Entonces usted se pregunta, ¿dónde aprendimos? Porque por ejemplo, Jesús enseñó en parábolas, no reveló el misterio. El apóstol Pablo quiso revelarlo, no lo pudo revelar completo, pero Jesús lo dijo antes de la cruz, o sea, Pablo no había aparecido. Entonces, cuando nuestro Abba Padre, ¿sí? Nuestro papito Dios, nos enseñó, pues de donde nos conoció, desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice: ustedes son escogidos, ¿sí? Y predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que hubiese algo creado, ya usted estaba en clase, Dios le estaba dando clase, y por eso usted es escogido. Entonces, esa sabiduría ya está en ustedes desde ese tiempo. Simplemente
Su espíritu vino a tener una experiencia en este tiempo y le estamos dando a recordar. Entonces estamos recordando lo que usted ya posee. No le estamos dando nada. Simplemente estamos recordando lo que usted ya posee. Entonces así se conoce usted como fue conocido. Por eso Pablo dice, y ahí me conoceré como fui conocido. Entonces ese recordar hace que tú te conozcas como fuiste conocido antes de la fundación del mundo, de todas las cosas, antes de que hubiese materia. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Seguimos acá en su programa en Evidencias, recordándoles porque usted tiene esa sabiduría ya. Lo que yo le estoy hablando es algo que tú simplemente tienes que salir de una amnesia que hasta Jesús, viniendo del vientre de María, la sufrió. ¿Qué es lo que sucede? A Jesús, a su progenitora, se le envió un ángel a decirle que le dijera que él era el Emanuel, que él era Dios. ¿Sí? Y vemos esa formación que tienen por tradición en Israel sobre el antiguo pacto, ¿no? El Pentateuco, ¿sí? Entonces él fue instruido y comenzó a recordar, pero él se formó diciéndosele que él era Dios, ¿sí? Obviamente, él es Dios, porque el Padre hizo sombra ahí, pero esa educación desde el hogar que se le dijo, tú eres Emanuel, tú eres Dios con nosotros, ¿sí? Vas a redimir el mundo. Todas esas cosas fueron forjando el carácter. Por eso dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia hasta la muerte en la cruz. ¿Sí? Entonces, usted cuando padece por obedecer es porque no sabe obedecer, ¿sí? No sabe cómo obedecer o está aprendiendo a obedecer y usted va a sufrir un padecimiento. Entonces Jesús de Nazaret, en los días de su carne, padeció en su carne para aprender la obediencia. Y cualquiera dirá, no, pero es Dios, bien aprendido. Realmente, usted también es el Espíritu de Dios y usted no lo sabe. ¿Sí? Porque está en un cuerpo que al Espíritu introducirse pierde memoria. ¿Sí? O sea, el Espíritu de Dios se introduce en nosotros en el vientre. Por eso dice que Pablo fue apartado del vientre, como todos nosotros, para la obra de Dios. El Espíritu viene y comienza a sufrir de amnesia y comienza, por eso dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo se forma Cristo? Con la información del misterio revelado por el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, así comienza usted a recordar cómo era conocido. ¿Por qué? Porque el primero que recordó cómo era conocido antes de la fundación del mundo fue el apóstol Pablo. Y él subió como hombre al tercer cielo, pero no descendió como hombre, descendió Dios encarnado en él, dándole revelación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue conectado con su verdadero ser. Nuestro verdadero ser es el ser interior, ¿sí? Que cuando está dormido en algún cuerpo, pues él solo observa. La persona vive de acuerdo a sus deseos, a la mala conciencia, ¿sí? A las obras muertas y solo observa, no interviene. Pero cuando la persona está despierta, o sea, se ha conectado con su verdadera eternidad, porque salió de la ignorancia de que somos simplemente un pedazo de carne por 80, 60 o el tiempo de vida físico, sí, y entendió que somos espíritu. Por eso Dios no es Dios de muertos, ¿sí? Porque aunque Él es Dios de tu carne, la carne Él sabe que no hereda, no te va a acompañar en la eternidad. Sí, pero Él es Dios de vivo, porque Él es Dios de ese espíritu que formó desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, y los creó a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza de Él es el espíritu. Y luego le hizo un vestido de cuerpo. Porque ¿quién dice eso? Job lo dice. Dice, y me vestiste de carne, de huesos y de coyunturas. ¿Sí? Entonces ahí entendemos que es como si superficialmente estuviéramos esta ropa y nuestro verdadero cuerpo fuese este. Pero es más profundo. Esta es la ropa y el cuerpo es el espíritu eterno que somos, que se conectó con Dios y nos despertó y nos tiene confesando su palabra, porque por lo que está escrito creí, por lo cual hablé, y nosotros creímos y también hablamos. De eso se trata el Evangelio,
de confesar. Entonces, por haber oído el evangelio de la verdad, le dice a los Éfesos, el apóstol le dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu, que son las arras, el Espíritu de la promesa, que son las arras, ¿sí? Las arras del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede? Usted recibe por el conocimiento que usted tiene a Cristo dentro de sí, lo despierta como arras, pero usted va a entrar y ese conocimiento lo hace entrar en tener necesidad, y esa necesidad lo hace entrar en compartir el Evangelio. Por eso Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Cuando usted es escogido, escúcheme, cuando usted sabe que es escogido, usted no tiene opción. El libre albedrío no existe, ¿sí? La persona que tiene libre albedrío lo que tiene es ignorancia, que piensa que tiene libre albedrío, lo que tiene es ignorancia en la mente, oscuridad, ceguera espiritual. Pero después de que entiende que es escogido, usted entiende que no hay libre albedrío, que usted lo que tiene es la vida de Dios, es lo que lo hace operar en beneficio a quienes, a otros, ¿sí? Algo que es maravilloso y hermoso es cuando tú entiendes que un proyecto para Dios es aprobado cuando el beneficio es para todos, para muchos. Cuando tú no piensas egoístamente, ¿sí? No, que para mí, no. Cuando usted se presenta un proyecto para Dios, presénteselo como beneficio a todos. Claro, no una invención, no un proyecto de la invención de su mente. La palabra dice que son obras preparadas de antemano, o sea, obras que usted en la eternidad ya terminó, ¿sí? Y usted las hace en reposo, ¿sí? Pero las está haciendo. ¿Por qué? Porque usted no trabaja en este estado espiritual, ¿sí? No estamos hablando del estado Thatcher. Usted no trabaja en este estado espiritual, no trabaja. No es que estemos diciendo que no haga nada para el sustento. No, usted labora, orando, ¿sí? Lava orando. Usted con la palabra comienza a ejercer la obra que está preparada de antemano por Dios para usted, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se hace este programa por esta plataforma televisiva aquí en el estado Táchira, y la labor acá es comunicar. ¿Comunicar qué? Misterio, ¿sí? Misterio, ¿por qué? Porque se llama regar la semilla. Entonces Dios al que siembra siempre le da semilla. Y como dice por ahí, el que reparte pan pues siempre tiene para repartir, ¿sí? Entonces es muy importante llevar a cabo lo que es la necesidad, y le será impuesta necesidad, ¿sí? ¿Por quién? Por el Espíritu, porque usted ya entró en ese estado espiritual donde Dios le impone necesidad. ¿De qué? De compartir el Evangelio, ¿sí? Compartirlo. Usted es escogido, un escogido sabe y que está predestinado. ¿Para qué? Para que Dios le arregle el futuro, de que entre a la capacidad de poder expresar el reino. ¿El reino donde se vive? ¿Sí? Al paraíso llevaron al ladrón porque iba a salir del cuerpo, pero el reino se vive aquí y ahora. ¿Y cómo se vive? Es un estado de la mente de Cristo, en un conocimiento profundo de Dios que se nos revela y se hace vida, se expresa, se manifiesta, ¿sí? Entonces, no tiene que ver como enseña la religión, ¿no? Yo antes de ser alumbrado por la mente de Cristo, yo creía que el reino de Dios era un colchón de nubes y uno ahí acostado con un arpa por la eternidad ahí tocando, ¿sí? El arpa. Y yo decía, pero el reino lo arrebatan los valientes y los violentos, ¿sí? Y entonces yo dije, pero ¿qué violencia va a tener un arpa? Yo creo que ni una cuerda se daña porque todo es perfecto. Y cuando Dios comienza a alumbrarle a uno, pues valiente que es compartir la palabra a una de las personas que son renuentes a ella, ¿sí? ¿Y cuál palabra? Pues las palabras inefables de Dios, las que se le fueron reveladas al apóstol Pablo. No hay otro efecto, ¿sí? No hay otro efecto. ¿Por qué la gente está defraudada de la religión? Porque le dieron otra palabra, ¿sí? ¿Sí? Recuerde que hubo un evangelio erróneo introducido en los gentiles por desobediencia de Pedro,
se le dijo en camino de gentiles no vayáis, y él creyó que era muy importante él para no juntarse con los gentiles, o sea, la mente religiosa como era antes, ¿no? Recuerdo que cuando esta mujer derrama el frasco de perfume de alabastro a los pies de Jesús, el primero que brincó con odio contra ella fue Pedro. Entonces imagínense, a él se le dijo, no, en camino de gentiles no vayáis, ¿sí? Entonces, ¿qué diría él? No, los gentiles no van a ser salvos. Por eso cuando Cornelio lo va y lo busca y le dice, mire, yo tuve una revelación, un sueño, y Dios me dijo que te buscara acá, que tú nos ibas a explicar. Entonces cuando le explicó, dice que el mismo espíritu bajó a los gentiles. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que comenzó a darles la ley, y la ley fue hasta la cruz de Cristo. Y eso ya había sido, y eso que él enseñó de darles la ley a los gentiles, junto con Juan, Santiago, Judas, Dios le llamó apostasía, y Pablo le dijo, ya está en pie la apostasía, ¿sí? Y los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque darle la ley, ¿sí? Por eso todas esas denominaciones que son espíritus de dominación están siendo no iglesias, están siendo sinagogas de Moisés o sinagogas de Satanás, porque dan doctrina de demonios. ¿Qué es dar doctrina de demonios? Darle vida a los demonios después de la cruz, sabiendo que la cruz ya los destruyó. Entonces están en el poder engañoso que Dios envió por no creer a la verdad, para que sigan creyendo la mentira. Por eso usted entra a un lugar de esos y ve una liberación y dicen, esto es poder de Dios, aleluya. Sí, es poder de Dios, pero poder de Dios engañoso. Vamos a corte comercial y retornamos. Continuamos acá en su programa en Evidencias. Estamos hablando algunas cositas importantes que hay que tener en cuenta. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó y no han subido a corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para los que me aman. Si a usted le parece que estas cosas que le hago recordar, recuerde que no le estamos dando nada, no le estamos enseñando, es una sabiduría que es predestinada, que usted ya tiene, viene en el código genético de Dios que está en usted, para que usted simplemente despiértate tú que duermes, y te alumbrará los ojos del entendimiento Cristo, ¿sí? Y comienzas a entender. Entonces este conocimiento, o el que viene amando la verdad de la palabra, lo tiene adentro, lo compara, va a la escritura, dice, sí, esto es verdad, y así Dios no se niega a sí mismo, porque Dios está en ti. Entonces es como si estuviera hablando Dios por esta boca, y entra al útero del espíritu, que es el oído, y engendra la palabra para que despierte el espíritu de Dios que tú tienes. Entonces, ese evangelio de error, ¿sí?, fue compartido en toda la tierra. Por eso usted ese poder engañoso lo ve en todos lados, ¿sí? Dice que grandes señales y prodigios, ¿sí?, por obra de Satanás. ¿Por qué? Porque dicen que Satanás siguió vivo después de la cruz, contradiciendo, haciéndose enemigo de la cruz, porque Hebreos 2.14 dice que Satanás fue destruido, que significa aniquilar para siempre y sin memoria, por medio de la muerte de Jesucristo, o sea, Dios mismo en la cruz. Entonces hace más de 2000 años no hay Satanás. Pero como le estoy diciendo que los enemigos de la cruz tomaron por vana la cruz de Cristo y pisotearon la sangre del pacto que se derramó en esa cruz de Cristo, en esa ofrenda que dice Hebreo que nos hizo perfectos por un solo sacrificio para siempre, entonces se hicieron enemigos, y todo el que esté en esa actividad de ese poder engañoso, ¿sí? Por eso Pablo dice, cuando venga lo perfecto, cesará, la profecía acabará y las lenguas cesarán. Cuando usted le dicen cuando venga lo perfecto, le están diciendo usted está en el error o está en lo imperfecto. Lo perfecto que es conocer todo el misterio. Usted habla en lenguas y dice que se habla misterio con Dios. Entonces usted puede estar hablando en lenguas y puede estar diciendo Satanás fue destruido en la cruz. Entonces ya vino lo perfecto, la revelación, ¿sí? La profecía cesarán. La gente profetiza lo que no ve, lo que no se ha cumplido.
Pero cuando venga lo perfecto, usted comprende que el Evangelio no es un hecho que se va a cumplir después, es un hecho que fue consumado en la cruz de Cristo. Porque dice que esa es la consumación de los siglos. ¿Cuáles siglos? Los siglos de la ley y los siglos de la gracia. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Cielo significa la mente que estaba en la mente de Moisés, o sea, la ley de Moisés, y ahora la mente que es el postrer Adán, Jesucristo hombre, la mente de Cristo, o sea, cielos nuevos de la gracia. ¿Sí? Y tierra nueva, un cuerpo nuevo que obedece a la mente nueva, a la gracia, el cuerpo reconciliado. ¿Sí? Reconciliado. Porque cuando dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre, está hablando del cuerpo también. ¿Por qué? Porque David dice, mi espíritu lo guardó tu alma. Perdón, mi espíritu lo guardaste en tus manos. Le dice a Dios. Entonces lo que Dios guarda no se daña. Entonces nuestro espíritu está guardado en Dios, ¿sí? Pero la perfección del sacrificio perfecto viene para el cuerpo. ¿Sí? Por eso los beneficios de la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Ahora, si tú tienes la vida de Jesús, eres el mismo y tienes la salud de Jesús, el entendimiento, la sabiduría, el amor y todas las características que tiene Dios en un cuerpo. Hay algo que entendí esta semana, ¿no? Dice que el templo donde se rasgó el velo en la muerte de Cristo, ¿sí? Tenía 6 capas, ¿sí? Ese velo tenía 6 capas de colores, 6. Era el templo de piedras, ese que le hizo Herodes, ¿sí? Como para comprarlo, como Herodes era el que era el dictador de ese tiempo en Israel, porque todo el imperio romano estaba extendido en toda la tierra, entonces era como el imperio que imperaba también en Israel. Entonces Herodes era el gobernador de esas provincias y les hizo un templo de piedra, ¿sí? Al cual los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, mira este templo. Y Jesús le dice, eso no quedará piedra sobre piedra, que es el acontecimiento en el año 70, que no quedó piedra sobre piedra. Entonces, Herodes les hace ese templo, pero era como para que ellos vieran que eran considerados importantes, pero igual estaban siendo dominados. Y esa construcción de ese templo tenía un velo que tenía 6 capas con diferentes colores, ¿sí? Y en esta semana hablé con alguien que le practicaron una cesárea y me parece poderoso lo que dijo, ¿no? Porque Dios hasta en esos detalles le muestra a usted la gloria que tiene en nosotros. Ella me dice que en un curso que hizo preoperatorio de la cesárea, del nacimiento de su hija, le dijeron que el cuerpo para abrirlo tiene 7 capas, ¿sí? Y a mí me pareció sorprendente porque inmediatamente se me viene a mí que el templo falso tenía un velo de 6 capas, pero el templo verdadero que somos nosotros tiene 7 capas, y el número 7 es número de lo perfecto. O sea, se corrobora que fuiste hecho perfecto por una sola ofrenda en la cruz para siempre. Y me parece maravilloso, ¿no? Y bueno, por algo el Espíritu quiere acotarlo hoy aquí como para tenerlo presente, ¿no? Que eres el templo perfecto de Dios, ¿sí? Y que no ignores más que Dios está en ti, por lo tanto, cuando lo formas, pasas a ser el mismo en la tierra. Entonces, Jesús se formó diciéndosele que Él era el Emanuel, que Él era Dios, que entrara en recordar, porque hasta Él mismo, cuando dice que Él se despojó de toda su gloria, Él nació como tú, ¿sí?
Y peor, porque Él estaba en un cuerpo con semejanza a pecado. Y como en la cruz perdonó los pecados, el cuerpo que nace después de la cruz en adelante ya no nace con semejanza a pecado. La religión nos dice que sí, y tú te lo crees y entonces comienzas a andar errante. Pero la religión es la mentira de la tierra, es el opio de la tierra. Sí, toda religión, toda denominación. Sí, es una manera de poner un velo en el entendimiento, porque mire, si Jesús rasgó el velo de su cuerpo, ¿sí? O sea, rasgó las 7 capas, ¿sí? Del cuerpo, para que tuvieras entrada libre, eso tienes que entenderlo. ¿Qué es la entrada libre? Tú mismo, con corazón sincero, te puedes acercar adentro de ti, donde está tu verdadero maestro, y hallarle, porque en el lugar santísimo que es tu templo, adentro está Dios. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos. Gracias a Dios por permitirnos compartir con usted ahí donde se encuentre. Estábamos hablando de algunos misterios que Dios pues muestra con su sabiduría. Jesús rasga, ¿sí? Porque dice que rasgó el velo de su carne, ¿sí? O sea, rasgó las 7 capas del cuerpo y nos abrió el camino nuevo y mejor. Dice, camino nuevo y mejor, ¿sí? O sea, el camino de la ley era el camino viejo y peor, porque no perfeccionó a nadie. El camino nuevo y mejor es el que nos abrió Jesucristo por medio del sacrificio, ¿sí? Donde tú entras con corazón sincero y tú hallas a ese maestro. Lo primero que no tienes que ignorar es que Dios no está en templos hechos de mano de hombre. Dios está en ti. Dios está en ti, que es como decir que tú eres el templo de Dios y que tú eres Dios mismo. Cuando renuevas el entendimiento, entras a la capacidad de información, de conexión, de esa sabiduría de Dios que está en la mente de Cristo. Y cuando hablo de mente de Cristo, no hablo de masa encefálica, cerebral, no. Hablo de el espíritu de la mente, que es la que nos pone a hablar de esta manera, ¿sí? Entonces, ese espíritu de esa mente es Dios. Entonces comienzas a pensar como Él, a resolver como Él, a hablar como Él habla. Y lo primero que Dios hace al despertar dentro de una persona es llamar las cosas que no son para que sean. Entonces Dios despierto en ti, y no es don tuyo. O sea, tú vas a decir, no, sí, yo puedo aprenderlo. Puedes aprenderlo, pero no es don tuyo. Tú estás creyendo porque es don de Dios. O sea, Dios está dentro de ti y despertó. Y comienza por ejemplo, tú ves imperfecciones. Todavía estás en obras muertas de pecado que fueron destruidas en la cruz. O sea, tienes 2000 años de ignorancia, de atraso en el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Comienzas a llamar las cosas que no son para que sean. No te ves santificado y comienzas a confesar. Por medio de la cruz, por una sola ofrenda, me santificó. Por una sola ofrenda me lavó, me limpió. Puedo caminar en santidad, puedo entender la santidad. Ya no amo el pecado. El pacto nuevo me dice que estoy muerto al pecado. El antiguo pacto me decía que estaba muerto por mis pecados. Ahora estoy muerto al pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado fue destruido en la cruz. Y la ley, y sin la ley el pecado no tiene vida. Entonces ya no soy de la ley de Moisés. Ahora soy de la ley eterna de Cristo, que es la vida que estaba escondida en Dios y que reveló por sus propias palabras inefables en ese tercer cielo o paraíso donde el apóstol Pablo oyó. Dice, no les da a hombre expresar. O sea, él ahí dejó de ser hombre y se convirtió en Jesús. Jesús se encarna en él y comenzó a darla. ¿Por qué sabemos que comenzó a darla? Porque comenzó a hablar el misterio de la palabra. ¿Sí? Habló tanto misterio que dice que los apóstoles de la circuncisión, Juan, Pedro, Santiago y Judas, no le enseñaron nada. Imagínense. ¿Qué le iban a enseñar? Si estaba aprendiendo directamente de Dios
entendiendo toda la gloria que había alcanzado con la resurrección. Nadie tenía esa información hasta que Pablo fue arrebatado a traerla. ¿Para qué? Para levantar a los gentiles en esa gloria. ¿Sí? Pero el celo que él levantó entre los judíos hizo que aún los apóstoles de antes de la cruz comenzaran a meterle la ley, que es la apostasía, la ley de Moisés y su mandamiento, que es la apostasía a todos los gentiles. Por eso usted puede ignorar que usted por medio de la fe ya cumple todo eso, porque usted está en un pacto mayor, ¿sí? En el camino nuevo y mejor, que es la gracia, ¿sí? Que nos abrió Jesucristo. Entonces, al despertar el entendimiento, es como si despertara tu conciencia y te dieras cuenta, perdí de aquí para atrás todo lo que hice. Y Pablo lo dijo de esta manera, todo lo considero por estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo. Y Pablo era, hermano, era bendecido en la ley. ¿Sí? Y él dijo que todo eso lo tenía por estiércol. ¿Sí? Entonces, esto que hablamos aquí no es que te estemos dando algo. Simplemente como estabas en una amnesia y estás comenzando a recordar, pues te estamos haciendo recordar. ¿Sí? No te estamos dando nada que no tengas tú desde antes de la fundación del mundo. Eso ya lo tienes. Eso te pertenece. Eso es tuyo, ya viene en tu ADN. O sea, Dios solamente te está recordando a través de este cuerpo que tú tienes toda esa información. Tienes el revestimiento de Cristo. No es que vas a ser vestido, es que ya estás revestido. No es que vas a morir al pecado, es que ya estamos muertos al pecado. ¿Sí? Estamos formando a Cristo, pero ya lo tenemos formado en plenitud dentro de nosotros. Porque dentro de Cristo habita la deidad y la plenitud y la gloria de Dios. Y estamos completos en Él. Y Cristo está dentro de nosotros. ¿Sí? Somos ese templo perfecto. ¿Y por qué perfecto? Porque el cuerpo no tenía, el espíritu no tenía problema. Lo que había que perfeccionar era el alma y el velo. ¿Sí? ¿Por medio de qué? De un sacrificio. ¿Sí? Entonces comenzamos a disfrutar lo que se llaman las buenas nuevas de salvación, o las buenas nuevas que significa evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Sí? No son malas viejas. Después de que entras al conocimiento, te consideras salvo por medio de la cruz. Es imposible descuidar una salvación tan grande, porque es tan grande que te sobrepasa. ¿Sí? Dios tiene abundancia. ¿Sí? Mucha gente, por ejemplo, ahorita de pronto con algunas tragedias que sucedieron, la gente de pronto, pues los que tienen mucho ganado ordeñan la leche, y como están las carreteras caídas no pueden hacer nada, y lo que tienen que hacer es regalarla porque es mucha abundancia, y para que no se dañe pues la dan. Bueno, Dios es mucho más abundante. ¿Sí? Dice que los misterios de Dios son insondables, inescrutables, ¿sí? O sea, no se pueden medir y no se pueden contar las bendiciones de Dios. La sabiduría de la profundidad, obviamente. Somos un punto, la Tierra es un punto de toda esa infinidad de galaxias que hay. ¿Sí? Imagínense. Entonces, y Dios es el que copa todo el entendimiento. Entonces, cada vez que damos esa necesidad que Dios coloca por medio del conocimiento, es imposible que tú comiences a entender misterio de la palabra revelada por Jesucristo a través del apóstol Pablo y no comiences a sentir necesidad. Eso es algo que a veces tú duermes pensando, te acuestas pensando cómo comunicarla, ¿sí? Cómo expresar lo que el Espíritu te da, porque te vuelves ríos de agua viva, o sea, no tendrá más sed. ¿Por qué? Porque tú mismo eres un río.
no tendrás más hambre. ¿Por qué? Porque tú mismo te conviertes en el pan y la mente de Cristo comienza a bajar información y comienzas a canalizarla por palabras, por entendimiento. Y sabe que es difícil ponerle palabras a algo espiritual. Pero para eso es que Dios perfeccionó el cuerpo, para que tuviera la capacidad de comunicar el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es el evangelio que se le dio al apóstol Pablo, más nada. Las otras cartas son contaminadas con la circuncisión porque la escribieron los apóstoles de la circuncisión. Sí, hay 8 cartas, de esto hemos hablado en varios programas, pero es bueno repetirlo. Dice Pablo: para mí no es molesto decirles estas cosas otra vez, porque para ustedes es de sanidad. Entonces, las cartas que están contaminadas con circuncisión porque eran apóstoles que no se les dio la mente de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pedro decía que él no entendía lo que Pablo explicaba. Y al decir que no entendía, está dando a entender que no entendía la revelación del misterio de la mente de Cristo. O sea, él siempre fue hijo por el Espíritu, pero no por renovación del Espíritu en la mente. Por eso enseñó a los Gálatas a perderse. Al fin y al cabo, el hijo de perdición es aquel que hace perder a los demás de la gloria de Cristo y los cimienta por obras de la ley. Lo que hizo Pedro. Por eso los demás apóstoles también irían hijos de perdición, porque hicieron perder el sacrificio de la cruz, lo ocultaron tanto que la gente no sabe que Satanás fue destruido para siempre en ese acto, que la gente no sabe y a veces no entiende y no recibe y no cree que el pecado fue quitado y que hace más de 2000 años no hay pecado. ¿Sí? Por eso la mente de Cristo dice que viene por segunda vez sin relación al pecado. Aquí no enseñamos que hay pecado, porque es la mente de Cristo la que enseña, porque la mente de Cristo o Cristo mismo no es ministro de pecado, dice ahí mismo en los Gálatas. Así que, bueno, vamos a un corte comercial y retornamos para el último segmento de su programa en Evidencias. Bueno, llegamos a este último segmento el día de hoy. Como siempre, pues gozosos, alegres, bendecidos con toda bendición. Siempre Dios nos lleva en triunfo, ¿sí? En triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Estamos en Cristo y en ese nuevo pacto que descendió por la sabiduría de Dios. Jesucristo en toda su plenitud y toda su gloria, después de la resurrección, habiendo alcanzado la estatura de Padre, le reveló el evangelio a un solo hombre, al apóstol Pablo, ¿sí? Para que formase la mente de Cristo. Lastimosamente, el tiempo en aquella época pues se le acabó. Muchos le hicieron afrenta, se le levantaron contra su vida, le impidieron muchas cosas que él quería dar, ¿sí? A veces la niñez espiritual también impidió, nos negó de una enseñanza profunda en revelación, cuando dice como ustedes todavía son niños y andas en celos, en contiendas, en envidias, pues yo les iba a hablar con vianda sólida, o sea, con alimento sólido, pero me tocó darles lechita, ¿sí? Y ahí nos privaron a nosotros. Pero bueno, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque aunque aprobaron su muerte o consintieron que lo mataran, los ancianos de Jerusalén, o sea, los primeros que habían recibido doctrina de Cristo, entre eso incluidos los apóstoles de la circuncisión, y él fue muerto, pues la verdadera mente de Cristo cesó y la verdadera gracia se detuvo y comenzaron a hacer una gracia híbrida. Pablo habla de cuánto quiero ir a ustedes para que tengan una segunda gracia. Bueno, la primera gracia es tener fe en Jesús, ¿sí? O sea, tú lo ves por afuera, pero la segunda gracia es que tú mismo eres Jesús y tienes la fe de Jesús. Por eso Hebreos 6.1 habla de eso, de dejando ya los rudimentos de la fe en Dios, ¿sí? Cuando tú dices en Dios, ves a Dios por fuera. Cuando tú dices la fe de Dios, Dios está obrando en ti mismo y activó esa fe. Por eso la fe es don de Dios, no es tuya. O sea, conócete, tú eres, cuando tienes fe tuya, no es la verdadera fe, pero cuando tienes la fe de Dios, reconociendo que Dios está dentro de ti, esa es la verdadera fe que te revela
los misterios, quién eres. Y luego aplicas ese conocimiento por sabiduría. ¿Sí? ¿Qué es sabiduría? Vivencia de lo que conoces de Dios. ¿Sí? Oh, profundidad del misterio, dice el apóstol Pablo, de estas riquezas inescrutables e insondables de lo que es la sabiduría de Dios. Entonces, conócete como eras conocido, ¿sí? Estamos recordando, recuerde que esto usted ya lo tiene, usted le parecerá de pronto si lo oye por primera vez, dice, no, va a quitar el canal este loco que está hablando, pero esto tú ya lo tienes, ya viene programado en ti. Así como cuando un bebé se le pone el pecho, la madre le pone el pecho y él automáticamente gira y comienza a succionar del pecho. ¿Y quién le enseñó? Nadie, viene programado, así viene programada esta sabiduría, ¿sí? En tu espíritu, porque tienes el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque después de la cruz, Dios vence legalmente, ¿sí? Y limpia tu cuerpo para poder habitarlo, ¿sí? Antes había ocultado eso, porque dice que era el misterio oculto por todos los tiempos y todas las edades. O sea, el primer Adán no lo supo hasta que vino el apóstol Pablo y se le reveló, ¿sí? Jesucristo se lo revela porque Jesucristo es el postrer Adán. Y ahora dice, conócete en esa nueva creación que ya eres después de la cruz, ¿sí? Por eso la religión es un impedimento, ¿sí? La religión es un impedimento rotundo en contra del conocimiento de Dios. La religión es la que odia todo lo que huele a Dios dentro de ti. Porque cuando se te dice que está dentro de ti, buscan la manera de convencerte de que no, que está en templos y que tú tienes que pagar para que obre el misterio de Dios. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo? A alguien que estaba pidiendo dinero por el don de Dios, le dice que tu dinero perezca juntamente contigo porque crees que el don de Dios se compra. Por eso luego le llaman mercaderes de la fe a todo el que negocia la palabra, ¿sí? Negocia la palabra. Le voy a decir cómo negocian con la palabra y no se dan cuenta. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se iba a recoger una ofrenda, no porque él la pedía, sino porque los hermanos dijeron, mira Pablo, tenemos una ofrenda, tenemos en el corazón recoger una ofrenda para nuestros hermanos de, por ejemplo, de Galacia, ¿sí? Entonces él decía, recójanla antes de que yo vaya. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que cuando usted, como hacen en la liturgia del culto, o en las ordenanzas de culto, que ahora Hebreos 9, que eran del antiguo pacto, 9.1, en esas ordenanzas de culto se toman un tiempo más largo que el tiempo de dar la palabra para pedirte la plata. Entonces tú vas a ese lugar y te piden por la palabra por adelantado. Bueno, traiga la platica, pague por adelantado y luego le damos la palabra, ¿sí? Usted no lo ve mal, porque dice, no, que esto el templo necesita. Primero, es un templo mentiroso, no es un templo de Dios, el templo de Dios es usted. Y sí, no, entonces te convence que un mantenimiento, que un arriendo, que los recibos del servicio público, que esto, que lo otro, que tal, que esto, ¿sí? Y así te llenan la cabeza para que te suavice que te están comerciando la palabra, ¿sí? Te la están comerciando, ¿por qué? Porque te dan la palabra, pero ya te han pedido plata. Y si te dan la palabra primero, después te piden la plata. Y eso era lo que el apóstol Pablo evitaba. ¿Para qué? ¿Para qué evitaba eso? Para que tu psique no creyera que tuviera que pagar antes o después de que te dieran la palabra. Aparte que la palabra que dan es la apostasía. Porque la verdadera palabra la daba el apóstol Pablo en misterio. Sí, la explicaba y podía revelarla. ¿Sí? Entonces te están haciendo un cliente de la palabra de Dios, y cliente porque pagas por ella. ¿Sí? Es un derecho, Pablo dice, ese es un derecho. Pero él dice, y este es mi galardón, que no pido nada a nadie.
Y es mejor, uno está muy tranquilo, ¿sí? Muy tranquilo. Entonces, así es que la psiquis entiende. Por ejemplo, otra cosa que la psiquis entiende, que, por ejemplo, cuando te dicen bienvenido a la casa de Dios, ¿sí? Y tú ves que, pusieron, ay, mire, pusieron este adorno en el altar y esto y tan bonito. No, ese no es el altar, ese no es el templo. Y en tu psique te está haciendo entender de que tú no eres el templo. A ti te dicen bienvenido al templo y te están diciendo en tu psique, en tu subconsciente, que tú no eres el templo. Y la palabra dice al revés, que tú eres el templo y que eso es templos hechos por mano de hombres donde Dios no habita. Ahí es donde comenzamos a disertar y discernir y entender y a pensar todo lo que nos dicen, si es verdad o mentiras. Así que terminamos por este día, en este espacio, a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, La Verdad que se siente. Confesamos que son bendecidos con toda bendición, como dice Efesios 1:3. Confesamos que la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, como está escrito. Nos declaramos sanos de la punta de los pies a la punta de la cabeza, porque tenemos la vida de Dios que se perfecciona en nuestros cuerpos mortales. Somos bendecidos, tenemos un servicio angelical a nuestro favor, a nuestro servicio, que nos protege, nos ayuda, nos libran del día a día, nos libran de todo mal del día a día, y tenemos esa fe que apaga todo dardo maligno. Así que, amados hermanos, hasta una próxima oportunidad, bendecidos con toda bendición.